¿Cuándo un Estado es fallido? Hola. Hace tiempo que me realizo esta pregunta, ya que a veces se oye a varios políticos usar esta frase, por lo que es importante saber cuándo estamos frente a un Estado fallido y cuándo no lo estamos. Según Mauricio Jaramillo, profesor del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, es cuando no pueden asumir sus funciones vitales y comienza a considerarse que no es válido como institución política. El índice se trata de un grupo de indicadores desarrollados por el Fund for Peace, que incluyen factores como presiones demográficas, desplazamiento interno y externo, disputas internas irreconciliables, pobreza, desempeño económico bajo, poca efectividad en la administración de justicia, pérdida del monopolio legítimo de la violencia y la violación sistemática de derechos humanos, entre otros. De lo anterior se puede agregar incapacidad de suministrar servicios básicos a la población e incapacidad de interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional, y aquí también puede abarcar la influencia extrema de un estado a otro. Y un último factor sería el ascenso de élites, que puede producir una división de clases extrema debido a etnias o económicas. En simples palabras, un estado fallido es cuando fracasa en todo. De aquí surge un debate teórico sobre el uso de este término, ya que es difícil establecerlo. Por ejemplo, hay problemas con el uso legítimo de la fuerza, que es cuestionado, a qué se entiende el uso legítimo de la fuerza o cómo usarla. Por ejemplo, China, que aplica fuerza de forma entre comillas legítima cierro comillas en Hong Kong, o por ejemplo Corea del Norte, donde no existen libertades o derechos humanos en la práctica, pero nunca aparece en los primeros 10 puestos de estas listas. O en México con Centroamérica, que poseen grupos delincuenciales, que poseen un poder de fuerza que a veces supera al mismo Estado, o sea les arrebata el monopolio de la fuerza. Pero aún así no aparecen en la lista de estados fallidos. Otro problema es con respecto a los conflictos armados, ya sean internos o externos. Por ejemplo, países que sufren conflictos internos, que no los convierte automáticamente en estado fallido, como es el conflicto de Chechenia, que sufre Rusia, o la guerra que posee Pakistán con la India, lo que no convierte a la India en estado fallido. También podría usarse en los estados que no logran combatir aunque sea un mínimo la corrupción. Por ejemplo, México, que se encuentra en el puesto 124 en la lista de índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Pero aún con esa percepción sobre la corrupción, el país nunca ha aparecido en la lista de estados fallidos. Pero en sí este término es cuestionado, porque también se puede usar solo por fines políticos o económicos por potencias enemigas de ese país. También este término afecta al país, que es señalado ya que no es muy atractivo para la inversión extranjera ser llamado fallido. Ni para los países vecinos, ni para la población del estado fallido, ya que pueden ser tachados de violentos. Ahora pensemos, en los estados que literalmente dependen de las donaciones de otro país o países. Como lo que pasa en Haití, que depende de las donaciones económicas, pero ¿qué pasa con los estados que la economía de otro país los doblegan? Como El Salvador, que depende económicamente de los Estados Unidos, aún así no se considera estado fallido. O pensemos en la India, donde la división de clase es muy fuerte, pero aún así no entra en esta categoría, o varios países de Latinoamérica. También pensemos en aquellos estados que no hay una separación real de gobierno con los militares, ejemplo Birmania, pero aún así no entra en la categoría de estado fallido. Por lo que usar la frase de estado fallido no debe usarse de forma irresponsable. ¿Pero qué estados son considerados fallidos? Bueno, según Fund for Peace, el año pasado la lista fue así. En primer lugar se encuentra Yemen, que desde la guerra civil que aún sigue vigente en ese país, ha hecho que llegue a este deshonroso puesto. Que desde el año 2019 se encuentra en primer lugar. En segundo lugar está Somalia, que no hace poco tiempo casi siempre ocupaba el deshonroso primer lugar. Desde su independencia de 1960, ha sufrido hambrunas, guerras civiles, golpes de estado, pobreza extrema, en fin es un país, que das gracias a Dios de no vivir en él. En tercer lugar está Sudán del Sur, que desde 2017 al 2018 obtuvo el primer lugar en esta lista. Desde el año 2011 que nació este estado, no ha podido ser un estado en sí, en medio de una cruenta guerra civil que no le ha permitido avanzar, sin mencionar que sus niveles de corrupción, pobreza extrema no le ayudan para nada.
En cuarto lugar se encuentra Siria, que desde la guerra civil este país no ha avanzado. En quinto lugar está la República Democrática del Congo, un país que desde su independencia no ha logrado salir del caos constante en que vive. El sexto lugar está la República Centroafricana, que sufre una represión violenta no solo por parte del gobierno sino grupos paramilitares de ese país. Aunque ha bajado un lugar en esta lista. En séptimo lugar se encuentra Chad, que ha tenido no solo conflictos internos sino también externos, que no le ha permitido avanzar para nada. En octavo lugar se encuentra Sudán. Desde hace tiempo ha comenzado a bajar en esta lista, aunque está muy lejos de abandonarla. Noveno es Afganistán, un país que no solo sufrió la invasión de Estados Unidos entre paréntesis, antes de eso no estaban tampoco tan bien, cierro paréntesis, y que aún no logra salir de todas las consecuencias que agregó más problemas a este país. Décimo Zimbabue, un país que fue gobernado por el dictador Robert Mugabe, y que fue obligado a abandonar el poder en el 2017, pero su sucesor digamos que no ayudara a salir de esta lista a este país. Otros países que integran esta lista son Irak, Haití, Pakistán, Nigeria, entre otros. Por lo que, es de preguntarnos cómo deben de ayudar la comunidad internacional a estos países, ya que estos países reciben millones de dólares en donaciones, pero al parecer no funciona mucho. Por lo que hay que replantearse cómo ayudar realmente a estos países, y que funcione a largo plazo. Debo decir que Venezuela puede entrar entre los próximos años en esta categoría si es que ya está. Por lo que en conclusión, un Estado es fallido cuando no es capaz de brindar a su población las mínimas garantías de, aunque sea, el ejercer el derecho a la vida. Bueno, esto sería todo. Es un tema realmente interesante. ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.